¿Estamos listos, hermanos? ¿Qué tal si se pone de pie con reverencia a la palabra de Dios? Y lo invito a que abra sus Biblias ahí en Génesis 19, del 1 al 17, por favor. ¿Estamos ahí? Y el tema se llama, más bien el título, ¿verdad? Está ahí en su cabezado de su Biblia, Reina Valera, es Destrucción de Sodoma y Gomorra. Destrucción de Sodoma y Gomorra. Dice la palabra de Dios: llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y viéndolos, Lot se levantó a recibirlos, y se inclinó hacia el suelo, y dijo: ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo, y os hospedéis, y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis, y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron: no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho, y fueron con él, y entraron en su casa, y les hizo banquete, y coció panes sin levadura, y comieron. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo, y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí, y dijo: os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. He aquí ahora yo tengo dos hijas que no han conocido varón. Os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Y ellos respondieron: quita allá. Y añadieron: vino este extraño para habitar entre nosotros, y habrá de erigirse en juez. Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos, y cerraron la puerta. Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Y dijeron los varones a Lot: ¿tienes aquí alguno más? Yernos, y tus hijos, y tus hijas, y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo: levántate, toma tu mujer y tus dos hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus dos hijas, según la misericordia de Jehová para con él. Y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Hasta aquí, hermanos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, mi Dios. Te pedimos, Padre, en esta tarde que bendigas a tu iglesia, que bendigas al predicador, Señor. Dame sabiduría, mi Dios, para predicar tu palabra y solamente tu palabra, mi Dios, que tu palabra tiene el poder para edificar nuestras vidas, Señor. A ti sea la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Toma asiento, mi hermano. Vimos la semana pasada que Dios había determinado la destrucción de Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Si usted no ha estado aquí las últimas semanas, los invitamos que sigan las predicaciones ahí en las redes sociales. Entonces Dios había determinado destruir a las ciudades de Sodoma y Gomorra,
porque su pecado había llegado hasta el límite. Ya eran muchas las quejas en contra de Sodoma y Gomorra, ya era mucho su pecado. Sodoma y Gomorra eran ciudades conocidas por ser lugares de perversidad y maldad, ¿verdad? Esas ciudades estaban llenas de idolatría, llenas de pecados, llenas de orgullo, llenas de apatía, de vanidad, ¿verdad? Y por esa razón Dios decidió darle fin a estas ciudades. Dice ahí en Génesis capítulo 19, versículo 1, ¿qué dice ahí? Dice, llegaron pues los dos ángeles. Recuerde que estos dos ángeles estuvieron con Abraham antes. Eran tres ángeles. Un ángel era el Señor, pero dos fueron a Lot. Dice, llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde. Y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y viéndolos Lot, se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Dice la Biblia que cuando llegaron estos ángeles en la caída de la tarde a Sodoma, Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Recordemos que la principal función de los ángeles, mis hermanos, es transmitir mensajes, Esa es la función de los ángeles, ser mensajeros. Su principal función es actuar como mensajeros. De hecho, la palabra ángel proviene del griego angelos, que significa mensajero o enviado. Eso es lo que significa ángel. Angelos en el griego, mensajero, enviado. O sea que pongámoslo así, que todo aquel creyente que comparta el evangelio, los ángeles han compartido el evangelio, todo aquel creyente, mi hermano, es un mensajero de Dios. Digamos lo que es un ángel, ¿verdad? Si le preguntan a usted, ¿quién es usted? Pues yo soy un mensajero, ¿verdad? Yo soy un ángel de Dios. Nada más no lo miren allá con cuernitos allá afuera, porque nos va Bueno, por ejemplo, ¿verdad? En Lucas 1:26, el ángel Gabriel es enviado para anunciar a María, ¿verdad? No lo busque, ¿verdad? Lucas 1:26, recuerdan que el ángel Gabriel fue enviado a María para decirle que iba a tener a Jesús, ¿verdad? En Hechos 10:3 también un ángel de Dios se le aparece a Cornelio, ¿verdad? Indicándole cómo preparar un encuentro con Pedro, ¿verdad? Para que le anuncie el evangelio Pedro a Cornelio, para que cómo fuera salvo. O sea, los ángeles estaban haciendo su función de mensajeros. Y en esta ocasión, mis hermanos, estos dos ángeles fueron enviados por Dios para ratificar, para comprobar el clamor que se daba en contra de Sodoma y Gomorra. A esto fueron estos dos ángeles a ver a Lot, para comprobar el pecado de Sodoma y Gomorra, y también para advertir a Lot lo que Dios iba a hacer con estas ciudades. Dice la Biblia que cuando llegaron estos ángeles, Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. El texto indica que Lot estaba sentado a la puerta de la ciudad. Y esto nos indica algo, mis hermanos, que Lot tenía una posición importante que ejercer en esa ciudad. Lot tenía un puesto importante. Lot era así como una especie de juez, ¿verdad? A eso se refiere cuando dice que él estaba sentado a las puertas de la ciudad. Lot era así como una especie de juez. Al estar en la puerta de la ciudad en aquellos tiempos, indicaba que Lot era uno de los principales magistrados de la ciudad de Sodoma. En la puerta se reunían solo los hombres importantes para juzgar disputas o para supervisar la ciudad, mis hermanos. Eso era la gente cuando se sentaba en las puertas de las ciudades. No piense que se sentaban ahí a tomar un coco o que estaba ahí en la puerta, no, a eso se refiere, ¿verdad? Digámoslo así, que en la puerta de cada ciudad estaba la ayudantía, no sé, la oficina principal de la ciudad. El trabajo de Lot era administrar justicia. Lot estaba a la puerta de la ciudad donde se arreglaban todos los asuntos legales, Eso era el trabajo de Lot.
Miremos la vida de Lot, mis hermanos, que empezó viendo hacia Sodoma, ¿verdad? ¿Se recuerdan cuando Abraham le dijo, fíjate, ¿qué tierra quieres? ¿Qué hizo Abraham? No, pues miró la llanura, ¿verdad? Empezó viendo a Sodoma. Luego puso su tienda más cerca de Sodoma y se fue acercando a Sodoma. Luego ya vivía en Sodoma. Y ahora se sienta en la puerta de Sodoma, indicando que es un líder. Lot, mis hermanos, Lot, el sobrino de Abraham. Abraham, que fue el padre de la fe, un padre espiritual, su sobrino, que también era espiritual, ahora estaba en una ciudad pecadora. Y todo empezó con mirando la tierra. Dice Génesis, capítulo 19, versículos 2 al 3. Dice, y dijo, ahora mis señores, le está diciendo Lot a los ángeles, les dice, ahora mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo. Quiero aclarar antes de que prosiga con este texto. Recordemos que Lot todavía no tiene idea si estos hombres eran ángeles, Dice, ahora mis señores, por eso le dice, ahora mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis, y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis, y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron, no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho, y fueron con él, y entraron en su casa, y les hizo banquete, y coció panes sin levadura, y comieron. Dice que Lot porfió con ellos. Esta palabra porfió es sinónimo de insistir. Lot insistió a quedarse en su casa. Les estuvo insiste y insiste que se quedaran en su casa de él. Tal vez miraba en ellos algo fuera de lo común a las demás personas de Sodoma. No sé, ¿verdad? Solamente de verlos, yo pienso que miró una justicia externa de estos varones, que eran totalmente diferentes a las personas de Sodoma. Y pensó él, ¿verdad? Digo, pues si se quedan en la calle, pues ¿qué no les va a pasar? Por eso abrió las puertas de su casa, por eso los invitó a que pasaran a su casa esa noche. También la hospitalidad en aquellos tiempos era muy importante, La hospitalidad en los tiempos antiguos era muy importante. En el Nuevo Testamento, mis hermanos, la palabra griega traducida como hospitalidad significa literalmente amor a los extranjeros. Eso es lo que significa hospitalidad, amor a los extranjeros. El dar hospitalidad a los extranjeros era algo solemne en aquellos tiempos. Eso ya se perdió hoy en día, la hospitalidad. O ya, si no tienes dónde quedarte, si vete a un hotel, y si no, pues quédate en la calle, ¿no? Ya se perdió la hospitalidad hoy en día, mis hermanos, ¿verdad? Claro, ¿verdad? Eso no pasa con los cristianos, ¿verdad? Pero en el Antiguo Testamento, Dios lo había ordenado específicamente. ¿Qué dice ahí en Levítico capítulo 19, versículo 33 al 34? Dice ahí, dice, cuando el extranjero morare con vosotros en vuestra tierra, no lo oprimiréis, como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que mora en vosotros. Dice, y lo amarás como a ti mismo, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. Le pone su firma, yo Jehová vuestro Dios. Dice, cuando el extranjero morare con vosotros en vuestra tierra, no lo oprimiréis. A mí me gustaría que le pusieran este versículo a Donald Trump, que cuando el extranjero muere en su tierra, ¿verdad? Que no lo oprima, ¿verdad? Y en Hebreos, mis hermanos, en Hebreos capítulo 13, versículo 2, nos recuerda que no debemos olvidarnos de la hospitalidad. ¿Por qué? Porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Hospedaron ángeles. Y sin saberlo, Lot había hospedado ángeles en su hogar. Lot había hospedado ángeles en su hogar. Así que mi hermano, si alguien llega por ahí, pues abra sus puertas, ¿verdad? Puede que esté recibiendo un ángel.
Puede que no sea un ángel literalmente, ¿verdad? Con alitas y con vestiduras blancas, ¿verdad? Puede que sea una persona y que le lleve un mensaje. Sabe que los ángeles son mensajeros, ¿verdad? Amén. Entonces, estos ángeles aceptaron la invitación de Lot y entraron en su casa. Dice en el versículo 4 al 5, por favor, vamos a seguir leyendo el contexto. Dice, pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, o sea, los hombres de Sodoma, dice, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Aquí la palabra conocer es yada en hebreo, que significa tener relaciones. O sea, los hombres de Sodoma querían tener relaciones con los varones que Lot había hospedado en su casa. Dice, sácalos para que los conozcamos. Dice que todos los hombres de la ciudad, tanto los jóvenes como los ancianos, rodearon la casa. Todo el pueblo de forma unánime participó de este acoso, desde los jóvenes hasta el más viejo, mis hermanos. Ahí no se miraba quién era más joven, quién era más viejo, mi hermano. Ahí todos parejos. ¿Y qué está pasando hoy en nuestra sociedad? Hoy en nuestra sociedad ya no sabemos quién es más viejo, quién es más joven. Ya nadie se respeta ni uno ni el otro, mi hermano. ¿O no es así? ¿Cómo le habla el joven al viejo? ¿Cómo le habla el viejo al joven? Pues todos de la misma manera, ¿verdad? Ya no se mira quién tiene más experiencia, más sabiduría. Entonces, esto nos muestra que toda la ciudad estaba entregada a esta inmoralidad. Toda la ciudad de Sodoma estaba entregada a esta inmoralidad. Este comportamiento para ellos no era inusual, sino que era ya algo aceptado entre los hombres de Sodoma, mis hermanos. Dice que desde el más joven hasta el más viejo, todo este comportamiento ya era normal para ellos. Ya era normal. Ya estaban hartos de las mujeres. Ahora querían otra cosa. Querían conocer a estos hombres. Querían tener relaciones con nuestros hombres. La escritura dice que Lot era un hombre justo. Según 2 de Pedro 2, 7 al 8, ¿qué dice ahí? 2 de Pedro 2, 7 al 8. Ponga su mirada ahí, dice, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Lot vivía en esa ciudad, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Ahora, podríamos preguntarnos, ¿por qué un hombre justo viviría en tal lugar? ¿Por qué? Si Lot no era feliz en ese lugar. Dice que su alma se afligía ante las injusticias que miraba, que él veía. Sufría en la ciudad de Sodoma. Lot vivía abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Dice que este justo, morando entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. La frase afligir el alma hace referencia a que casi no podía ni comer de la angustia que le provocaba el mundo en el que vivía por el comportamiento de estas personas, de los sodomitas. En otras palabras, Lot se enfermaba físicamente por la maldad que le rodeaba. Dice que su alma se afligía al ver los hechos de estas personas. Y esto nos lleva a preguntarnos, ¿por qué seguía viviendo allí? ¿Por qué no simplemente se iba y abandonaba estas ciudades? Quizá Lot tenía un punto débil, ¿verdad? Como todos nosotros. Tenemos una
un punto débil ahí. Tal vez el punto débil de Lot era en que le llamaba más la atención las cosas del mundo, la vida cómoda, la prosperidad, la posibilidad de una vida un poco más fácil, ¿verdad? Porque él vivía en el campo, en tiendas, pero ya no quiso vivir ahí. Aparentemente Lot se había dejado seducir por las comodidades de este mundo. La pregunta es, ¿qué hubiéramos hecho nosotros en su lugar? ¿Qué hubiera hecho usted en su lugar? Antes de pensar mal de Lot, preguntémonos francamente, ¿estuviéramos dispuestos a acampar en el campo abierto si estuviéramos nosotros en el lugar de Lot? Teniendo a pocos kilómetros una ciudad moderna, como en aquel entonces era Sodoma. Recuerde que en la ciudad hay mayores posibilidades de tener una vida más fácil. Hay un amplio acceso a mejores mercados o supermercados, mejores colegios y universidades para nuestros hijos, mejores médicos, acceso a agua, luz, teléfono, internet. ¿Qué haría usted? ¿Dejaría toda esa ciudad y se quedaría en el campo? ¿O nos iríamos buscando Nueva York, Miami, Los Ángeles? Pero fíjese qué contraste, mis hermanos, vemos entre la forma de vivir de Abraham y la de Lot. Abraham acampó en la tierra de Canaán, mientras que Lot habitó en las ciudades de la llanura. En las ciudades de la llanura era donde estaba todo verde, que decía que se parecía al huerto del Edén. Uno acampa, el otro habita. Abraham acampa, Lot habita. Acampar es de que tú llegas ahí temporal y te sigues moviendo. Pero Lot ya estaba cansado de eso. Dice que él llegó a habitar, él estaba habitando. Lot pasa de tener tiendas hasta vivir en la misma ciudad de Sodoma. Lot vivía como con su tío Abraham en tiendas, de campamento en campamento. Pero deja las tiendas, deja el campamento y llega a Sodoma a habitar. Al principio vivía fuera de la ciudad, en tiendas, pero poco a poco llegó a vivir dentro de la ciudad en una casa, ya no en tiendas, ya se estableció en una casa. ¿Y a qué se debió todo este cambio? Lot era ganadero, sus riquezas estaban en las ovejas y el ganado, su trabajo estaba en el campo, no tenía ninguna necesidad que lo forzara a vivir en Sodoma. Entonces, ¿por qué fue allá? Si él tenía siervos, trabajadores, ganado, ¿por qué? Lot puso primero lo material antes que lo espiritual, al buscar la prosperidad. Tomó una decisión a tal punto de hacerse amigo de este mundo, de ese mundo de Sodoma, participando de sus pecados y olvidándose de su Dios. ¿Por qué? Por lo material, por querer tener más, por la ambición. Pero Lot, por su codicia, no se dio cuenta de la influencia pecaminosa de Sodoma que lo podía originar. Él no se daba cuenta del peligro que iba a pasar en esa ciudad. Lot, después de tenerlo todo e imaginar que iba a tener mucho más, por su avaricia, tuvo que salir sin nada de esa ciudad. Sin nada. ¿Qué dice versículos 6 al 8? Ponga su mirada ahí en el versículo 6 al 8, dice: entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí
Y dijo: os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. He aquí ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón. Os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Vemos que el comportamiento de Lot nos confirma el valor que tenía la hospitalidad en aquellos tiempos, mis hermanos, la cual era considerada sagrada e inviolable. La hospitalidad era muy valorada en aquellos tiempos, hasta el extremo que el dueño de la casa arriesgaría incluso su propia vida por sus huéspedes, por sus propios huéspedes. Lot ofrece a sus hijas para evitar el mal a sus huéspedes, situándose como un buen hospedador, Lot, pero como un mal padre, mis hermanos. Dada la situación, a Lot no se le ocurre otra cosa que ofrecer a la turba enardecida más que a sus hijas vírgenes. Parece que Lot había olvidado que su ministerio más importante, ¿qué era? Su familia. Su familia, mis hermanos, era el ministerio más importante. Pero le importó más la hospitalidad, ¿verdad? Hay veces que nos brincamos ciertos prototipos, ¿no? Queremos quedar bien con la iglesia, queremos quedar bien con esto, ¿verdad? Pero hacemos otras cosas que... Lot había olvidado su función como padre protector del hogar. Lot había olvidado su función como padre protector del hogar, mis hermanos. No olvidemos nuestra función, padres, ¿ok? ¿Quién debe cuidar a la familia? Proteger, proveer. El padre, amén. Y no solamente proveer el sustento, estoy hablando de proveer el alimento espiritual. Porque hay veces que ya con arrimar el pan, ya nos lavamos las manos, ¿verdad? Y no, ya estoy haciendo mi deber. Pero un padre protector cuida a sus hijos espiritualmente, mis hermanos, nutriéndolos con la palabra de Dios, enseñándoles el temor de Dios. Y a eso le faltó Lot. A lo mejor sus hijas tenían todo, pero se le olvidó su ministerio. Lot ya no oraba por su familia, no oraba por sus hijas, no oraba por su matrimonio, no hacía nada al respecto. Hermanos, vivimos tiempos en que cada uno tiene que pelear por sus familias, cada uno tiene que pelear por sus familias, pelear por sus hogares. ¿Está peleando usted por su hogar? ¿Está peleando usted por sus hijos contra este mundo? ¿Está peleando usted por su matrimonio? ¿Está peleando usted por los valores de la familia cristiana? De nada sirve ganar el mundo si perdemos a nuestra familia. De nada nos sirve ganar el mundo si perdemos nuestro matrimonio. De nada nos sirve ganar el mundo si perdemos a nuestros hijos. Eso es ser egoísta, mis hermanos. La perversidad de los hombres de Sodoma era tal que rechazaban el ofrecimiento de Lot. Estos hombres, sin duda, debían estar hartos de tener relaciones con mujeres y ahora buscaban otro tipo de emociones. Esa es la maldad, mis hermanos, que ha incrementado, En aquella ciudad estaba hasta el tope. Por eso fue destruida. Versículo 9 al 11, ¿qué dice? Dice, y ellos respondieron, quita allá. Y añadieron, vino este extraño
para habitar entre nosotros. O sea que lo ponen por juez, ¿verdad? Y me imagino que Lot antes había tenido una experiencia una experiencia injusta, pero como no le tocaba a él, no decía nada. Pero cuando fue su turno, ahora sí ya habla, ¿verdad? Ahora sí ya habla Lot, ¿verdad? ¿Y qué le dicen estos? Tú vienes, dice, vino este extraño para habitar entre nosotros y habrá de erigirse en juez. Dice, ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta. Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera, desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Estos hombres de Sodoma querían a los ángeles. Sale Lot y le dice, ¿sabes qué, hermanos? No hagan esta maldad. ¿Y tú quién eres para levantarte como nuestro juez? Quítate, y lo empiezan a maltratar, ¿verdad? Los ángeles sacan la mano y lo meten. ¿Y qué hacen? Los hieren con ceguera. Con ceguera. El texto nos indica que estos hombres estaban plenamente conscientes de su maldad. No solo no aceptaron el ofrecimiento de Lot, no querían sus hijas, sino que también eso los puso aún más furiosos. Se enojaron mucho que su ira cayó sobre Lot, maltratándolo, queriendo entrar a la puerta de su casa. Y si no fuera por los ángeles que los socorrieron, hubieran hecho un desastre. Dice que los ángeles hirieron a esta gente con una ceguera que no podían encontrar la puerta. Muchos comentaristas dicen que fue un rayo que cayó y los hizo ciegos, ¿verdad? Otros dicen que fue un milagro ahí. Pero quedaron totalmente ciegos, ¿verdad? Y con su ansiedad, con sus ganas de querer esos hombres todavía ciegos, buscaban la puerta. Aún habiendo quedado ciegos, ellos seguían tratando de encontrar la puerta. Ya su maldad había llegado a estar fuera de control, que nada los detenía de su maldad a estos hombres, mis hermanos. ¿Qué dice en el versículo 12 al 13? Dice, y dijeron los varones a Lot, ¿tienes aquí alguno más? Yernos y tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Fíjese que los ángeles no son omniscientes, ellos no lo saben todo, porque le preguntan a Lot, ¿tienes aquí alguno más? ¿Tienes aquí familia? Solamente Dios es omnisciente, mis hermanos. Los ángeles buscaban salvar a la mayoría cantidad posible de personas justas en Sodoma. ¿Tienes aquí alguien más? Le preguntan a Lot, ¿tienes aquí alguno más? Yernos y tus hijos. No sabían si Lot tenía hijos, por eso le preguntan, ¿tienes hijos y tus hijas? Y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar. ¿Y qué dice en el versículo 14? Dice, entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas. Él les dijo, levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Yo me imagino que esto fue en la madrugada. Le dan el mensaje a Lot, ¿sabes qué? Saca toda tu familia, y Lot echa bala y va a buscar a sus yernos. Hermanos, Lot se volvió en un padre sin autoridad. Sin autoridad, que sus yernos no le hacen caso, lo ignoran. Dice como que se burlaban de él. ¿Y por qué? ¿Por qué se burlaban de Lot?
por no tener un buen testimonio. Por no tener un buen testimonio. Su propia familia se burlaba de él. Lot trató de hablarles a sus yernos sobre la destrucción de Sodoma y Gomorra, pero no le creyeron. Se burlaron de él. Lo tomaron por loco. Está loco, suegro, ¿cómo cree? Deje de dormir. Váyase a su casa. ¿Y por qué habrá sido? Por su mal testimonio, mis hermanos. Lot era justo. Él conocía de Dios. A lo mejor nunca les había hablado de Dios. Y justo cuando llegas ahora, ¿cuántos de nuestros hijos se burlan de nosotros en nuestra propia cara cuando les hablamos de Dios? Y todo a causa de nuestro mal testimonio, Hay veces que nos sentimos un poquito más espirituales y ahí es cuando les hablamos, ¿verdad? Pero la mayoría del tiempo, pues, los dejamos por allá, ¿no? Que hagan ellos sus actividades. Hermanos, la ambición de Lot en lo material y de prosperar en la vida le costó muy caro, La ambición de Lot de prosperar en la vida le costó muy caro. Pagó un precio muy alto. Perdió la espiritualidad de su familia. Sus hijas y su esposa aceptaron la inmoralidad de Sodoma. Sus hijas estaban comprometidas con los sodomitas. Se habían juntado con un yugo desigual porque ya se sentían parte de esa ciudad. La esposa de Lot estaba muy apegada a la ciudad, que le fue muy difícil salir de ella. Toda la familia, hasta Lot mismo, ya no quería salir de la ciudad. Los ángeles de Dios los tuvieron que tomar de la mano y sacarlos a la fuerza. ¿Qué dice ahí en el versículo 15 al 16? Dice, y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot diciendo, levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que hayan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová, para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Dice que los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus 2 hijas. Notemos que el texto literalmente dice que ellos asieron de la mano de Lot y de la mano de su esposa y de la mano de sus 2 hijas. Estaban Lot y su esposa y sus 2 hijas. Eran 4 personas. 4 personas. Y los ángeles solo tenían 4 manos. O sea que había una mano para cada uno. Los tuvieron que arrastrar, que jalar, que sacarlos a ellos mismos. Los ángeles hicieron todo lo que estaba a su alcance. Dios hizo esto, ¿por qué? Por su misericordia. Por su misericordia, porque su propia voluntad, ellos jamás iban a salir. Porque ya estaban muy apegados a la ciudad. Cada uno se agarró una persona con una mano y los tuvieron que sacar. Así está la iglesia hoy, mis hermanos, pegado al mundo. Dios tiene que hacer un milagro para que nos despeguemos de ese mundo, si no. Y lo hace por la misericordia de Dios. Por la misericordia de Dios, mis hermanos. La Biblia no especifica por qué se detuvo Lot. No dice la Biblia eso. Es posible que pensara en sus bienes materiales, o porque quisiera convencer a ciertos amigos para que huyeran con él. ¿Por qué se tardó? ¿Por qué se tardó Lot?
O quizá por simple apatía de no tomar la palabra de los ángeles con seriedad. No lo sabemos, ¿verdad? Pero una cosa es cierta. Estaba de por medio su vida y la de los suyos. Observemos que estaba indeciso y titubeando en extremo Lot, que los ángeles tuvieron que forzarle a salir a él y a su familia de la ciudad. Los ángeles le dijeron a Lot: aprisa, toma a tu esposa y tus 2 hijas y sal de aquí. Vete ya porque vamos a destruir esta ciudad. Pero Lot y su familia se tardaban. Dice, y deteniéndose él. Aquí la palabra detenerse significa pararse, entretenerse, vacilar, distraerse, retrasarse. Por eso los ángeles los tomaron de la mano y los sacaron de la ciudad. Lot fue lento cuando debía andar deprisa. Miró hacia atrás cuando debía mirar hacia adelante. Lot fue frío cuando debía ser caliente, mis hermanos. Lot fue negligente cuando debió ser diligente a la voz de Dios. Hoy, trágicamente, la iglesia está llena de parientes espirituales de Lot. Lot tiene muchos parientes en la iglesia hoy. Alguien con mucha precisión dijo: creen en el cielo, pero parecen desearlo muy poco. Creen en el infierno, pero no parecen tenerle gran temor. Aman al Señor Jesucristo, pero las obras que hacen por Él son muy pequeñas y a veces nada. Odian al diablo, pero muchas veces parecen tentarlo a venir a ellos. Saben que el tiempo es corto, pero viven como si fuera largo. Saben que tienen una carrera que correr, pero muchas veces parecen estar sentados sin moverse y distraídos. ¿O no es así? Saben que el juez está a la puerta, sin embargo, no le hacen caso. No se preparan. La pregunta sigue siendo: ¿por qué titubeó Lot? ¿Por qué titubeó Lot? Si sabía que no podía permanecer allí, si no podía rescatar ni a sus propios yernos, si sabía que no podía rescatar a sus amigos, a sus vecinos, ni podía recobrar sus bienes, ¿por qué se tardó Lot? Pero aún así dudaba de irse, dudaba de salir. ¿Por qué? Los ángeles tuvieron que agarrarlos para sacarlos de la ciudad. Ellos no querían salir. ¿Pero por qué dudaron? ¿Por qué fue el miedo a salir? ¿Por qué titubearon? ¿Por qué lo hicieron? Quizás fue su esposa que lo persuadió, la mujer de Lot. Sabemos que ella no tenía un corazón para Dios, ni mucho menos para salir de Sodoma. En Sodoma ella tenía acceso a una vida social más activa, más cómoda, más a la onda, ¿que no? Más jóvenes disponibles para sus hijas, para casarse. En Sodoma, ellos tenían una buena situación económica, era una familia bien acomodada, ellos eran ricos, lo tenían todo, a esta familia no le faltaba nada. ¿Por qué querían salir de Sodoma? O quizás fueron las hijas que persuadieron a Lot, sus hijas. Era obvio que ellas no eran espirituales, estaban comprometidas con un yugo desigual, con un sodomita. Ellas no eran temerosas de Dios, eran titubeantes al igual que su padre. Papá, es aburrido vivir en tiendas en el campo, no hay nada que hacer allá afuera, allá no hay fiestas, salidas,
tardeadas, bailes, tiendas, moles. ¿Para qué vamos a ir donde no hay nada de eso? Hay que quedarnos aquí. Hermanos, los padres titubeantes o tibios no tienen ningún impacto en su familia. Escúchenme bien. Los padres tibios o titubeantes no tienen ningún impacto en su familia. Los padres titubeantes pocas veces tienen hijos piadosos y temerosos de Dios. Al parecer, el testimonio de Lot no tenía fuerza, valor. No podía ganar ni a uno de sus muchos siervos sobre los cuales tenía una gran influencia sobre ellos. Pero ninguno ganó de ellos. Ninguno de sus vecinos. Ninguno de los dos yernos quiso irse con él. Su vida no ejercía ninguna influencia para bien. Lot no ayudó a ninguno de sus familiares en el camino al cielo. A ninguno. Sus yernos se burlaban de él. Su esposa se convirtió en una estatua de sal, desobediendo el consejo de Dios de no pararse y no mirar atrás. Sus hijas solteras, que nunca habían conocido hombre, se convirtieron en las seductoras del diablo para involucrarlo en un pecado horrendo. Se acostaron con su padre, porque tenían esas tendencias de esas ciudades. Hermanos, estos son los tristes efectos que producen la inconsistencia, la inestabilidad y la falta de compromiso hacia Jesús. Lot no dejó evidencia clara de su justicia. Y si no fuera por segunda de Pedro, nosotros dudaríamos de su salvación. Hermanos, la cristiandad titubeante como la de Lot hoy ha alcanzado un gran número en el pueblo de Dios. Pero si usted desea tener una vida que cuente y que sea útil para la eternidad, no titubees entonces. No titubees. El tiempo no titubea. La muerte no titubea. El diablo no titubea. El juicio de Dios no titubea. El mundo no titubea. El mundo no está jugando. El diablo no está jugando al cristianismo. Así que nosotros no debemos titubear. Tu vida de titubeo y falta de compromiso, mi hermano, afectará a tu familia. Afectará a tu familia y a la iglesia de Dios en las generaciones que han de venir. ¿Cuál es la herencia que deseas dejar a tus hijos? ¿Deseas ganarte a tu familia para Cristo? No titubees en darle un buen testimonio a tu familia. Que tu vida revele la grandeza del amor eterno de Dios, mis hermanos. Que tu vida muestre la gracia y las misericordias infinitas del Dios Todopoderoso. Amén. Puede ponerse de pie, por favor, hermano. Génesis, capítulo 19, versículo 17, por favor. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida, escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Qué frase, mi hermano. Escapa por tu vida. Escapa por tu vida de esta maldad, de este mundo, de las garras del diablo. Los ángeles le dieron 4 recomendaciones. Escapa por tu vida. No mires tras de ti. No pares en la llanura. Escapa al monte santo de Dios. Lot tuvo que abandonar todo. Sus amigos, tuvo que abandonar sus comodidades. Y sin duda tenía una casa muy bien amueblada, pero todo lo abandonó. Pero ahora tenía que dejar todo atrás y salir corriendo por su vida.
Lot tuvo que abandonar todo. Lot entró rico a Sodoma y salió pobre. Llegó en victoria y salió derrotado. Llegó con sueños y salió desilusionado. Llegó alegre y salió triste. Una vez llevados fuera, les dicen: escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Lamentablemente, la mujer de Lot miró atrás. Y este acto de mirar atrás no fue solo un movimiento físico, sino que lo hizo con nostalgia, reflejando su apego al pasado y en la vida en Sodoma, una ciudad marcada por el pecado y la corrupción. La mujer de Lot no pudo separarse de la ciudad. No solo estaba mirando atrás, sino que en su corazón deseaba volver atrás. Ella no quería salir de Sodoma. Su cuerpo había salido, pero su corazón todavía estaba allí. Enfocó más su atención en lo que estaba perdiendo, en lugar de mirar hacia adelante al rescate y la salvación que Dios le estaba ofreciendo. Me imagino que ella estaba aferrada a su casa, a los muebles, a la ropa de su closet, a sus vecinos, a las malas costumbres de Sodoma, que no pudo mantener su mirada hacia adelante, sino que volvió atrás, miró atrás queriendo volver atrás. Miró atrás y se volvió estatua de sal, desobedeciendo al mandato de Dios. Se volvió estatua de sal. Hermanos, Jesucristo nos dice en Lucas 17:32: acordaos de la mujer de Lot. Acordaos de la mujer de Lot. ¿Y por qué Jesús nos dice acordaos de la mujer de Lot? Porque Él sabía que muchos estarían igualmente asidos a las cosas materiales como la mujer de Lot. Y esta es una seria advertencia, Jesús no nos pide que recordemos a Abraham, a Isaac, a Jacob, a Sara, a Ana, a Ruth. Claro que no. Él no nos pide eso, sino que nos señala a alguien que perdió su alma para siempre. Recuerden a la mujer de Lot. Nos exhorta a acordarnos de la mujer de Lot. Hermanos, asegurémonos de no cometer el pecado de la esposa de Lot. Mi deseo es que ningún cristiano tenga un corazón como la mujer de Lot, como la esposa de Lot. Hermano, por tu felicidad, por tu seguridad, por tu alma, cuídate del pecado de la esposa de Lot. Dice Lucas 9:62, nuestro Señor Jesús nos hace una solemne advertencia y dice: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Amén. Vamos a orar, mis hermanos, ¿qué les parece?